Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Como siempre, le damos gracias al Señor primeramente por darnos este privilegio. A Él sea la honra y la gloria, alabamos y glorificamos su santo nombre. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. A Él sea la honra y la gloria, al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí para traerles palabra de Dios. A Dios sea la honra y la gloria. El tema de hoy, hermanos, es: solo cree en Jesús. Tu milagro viene. Que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón, hermano. Usted que está pasando por situaciones difíciles, créame que yo oro por usted, por ustedes, todas las personas que van a escuchar esta prédica. El Señor es bueno y el Señor es misericordioso. El Señor levanta siervos para que clamen por tanta necesidad, porque no solo es una necesidad, no es solamente una clase de necesidad que hay de muchas clases. Hay gente que está en pobreza extrema, que no tiene ni para comer un pan, una tortilla, mucho menos para comprar ropita para sus niños, zapatos, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones difíciles. Hay personas que están pasando situación difícil porque cayeron en la drogadicción. Hay otros que están sufriendo, su corazón sufre porque su hogar se destruyó. Tanta situación difícil, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir yo? Como cristiano, como hijo de Dios, que vengan a los pies de Cristo Jesús. Que venga y alabemos juntos en un solo espíritu, juntos unidos como iglesia, el nombre del Todopoderoso. Porque Él es el que nos ayuda todos los días, hermano. Solo cree en Jesús, tu milagro viene. Abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias. Lucas 8:55. Lucas 8:55. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Oremos, hermanos, cierre sus ojos. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te ruego que seas tú poniendo palabra en mi mente, en mi boca y en todo mi ser. Que de mis labios brote tu palabra, Señor. Que tu palabra como espada de doble filo penetre en todo aquel que está en necesidad de escuchar una palabra de aliento, de amor. No sé cuál es la necesidad del que está escuchando este mensaje, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú lo sabes todo. Te ruego por esa persona, Señor, que está en tremenda necesidad, que está, Señor, enfermito, enfermita, por aquel que ha caído en pobreza extrema, por aquel que clama por un trabajo. Te ruego por él, Señor. Te ruego por todos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, conforme a la palabra, Lucas 8:55 dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Entonces
¿Qué sucede cuando el espíritu sale de una persona? Muere, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una persona que murió. Entonces su espíritu volvió. Quiere decir que recobró vida. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. En este estudio vamos a analizar quién es esta persona que había muerto, ¿verdad? Y resucitó. Y luego comió, porque alguien ordenó que se le diese de comer. ¿Quién ordenó? Bueno, fue Jesús. Jesús es el que hacía milagros, sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos y resucitaba muertos. Usted que está enfermito, crea en nuestro Señor Jesucristo. No crea en el predicador, crea en Jesús, porque Él es el que hace milagros. Crea en el Señor, clámele al Señor, dígale: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sáname. Que sea tu voluntad, Señor, que reciba ese milagro. Yo creo en ti, porque Él hacía milagros y sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Imagínense que Él dio a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en una cruz por usted y por mí. Si hizo eso, ¿qué más podrá hacer Dios por nosotros? Todo, ¿verdad? Porque Él nos ama, le vuelvo a repetir. Entonces, para entender este mensaje, este versículo que leímos, Lucas 8:55, vamos a regresar al versículo 40. Y dice, voy a leer del 40 al 46. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaba. Qué lindo, ¿verdad? Donde quiera que iba el maestro, lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mucha gente, ¿verdad? 43. Pero una mujer, gloria a Dios, pero una mujer, permítame, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Nuestro Señor es el Todopoderoso. Nuestro Señor está sobre todas las cosas. Dios el Padre lo puso allí, sobre todas las cosas. Él dice, nuestro Señor Jesucristo, dice en la Escritura: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Quién dice? Nuestro Señor Jesús. Tenemos que pedir al Padre en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré,
para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Aleluya. Cuando usted glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre recibe gloria, recibe, aleluya, toda esa alabanza que damos a su Hijo amado, quien murió en la cruz por nosotros. Ahora nosotros felizmente estamos en Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Aleluya. Vamos a resaltar lo siguiente. Todos le esperaban con gozo, dice la palabra en el versículo 40, lo que acabamos de leer. Todos le esperaban con gozo. Segundo, vino Jairo, un principal de la sinagoga, y le rogaba que entrara a su casa. Eso lo vimos en el versículo 41. Fíjense que este hombre, Jairo, era un principal de la sinagoga, pues era un fariseo, ¿verdad? De los cuales siempre andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo, viendo a ver en qué lo acusaban. Pero este vino con una tremenda necesidad porque tenía una hija única y que estaba gravemente enferma. Estaba como a punto de morir, ¿verdad? Entonces él oyó de nuestro Señor Jesucristo que él llegaría acá a este pueblo y él fue. Pero había tanta gente que era difícil como llegar, ¿verdad? Pero este Jairo sí llegó hasta él, según nos dice el versículo 41, ¿verdad? Entonces, vemos que primero que mucha gente le esperaba y también vemos que llega un varón llamado Jairo, pero él llega y se postra frente al maestro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos recalcando esto? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr milagros. Uno, estar esperando al maestro. Segundo, rogarle, ¿verdad? Postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo, rogarle a Él, alabar y glorificar su santo nombre. En el versículo 42 vimos por qué tenía una hija gravemente enferma y la gente le oprimía, agrega, ¿verdad? O sea, había tanta gente y este varón no le importaba, iba hasta llegar a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que, dedicar tiempo, ¿verdad? Estar frente al Señor en oración, clamándole, porque sabemos que Él es misericordioso. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Por lo tanto, Él no le va a negar a sus hijos un milagro. Pero de repente, hermanos, hubo un cambio radical en los versos 43 y 44 que acabamos de leer, ¿verdad? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, llegó. Acuérdese que Jairo llegó hasta donde estaba el maestro y se postró rogándole para que entrase a su casa porque él tenía una niña de 12 años enferma. Pero ahora en este cambio radical que vemos en el 43 y 44, dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Oiga, la niña que estaba enferma, la hija de Jairo, era de 12 años. Y esta mujer tenía un flujo de sangre de 12 años. 12 años con la enfermedad,
¿verdad? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. 12 años gastando en su enfermedad, en este flujo que no la dejaba, no podía parar ese flujo de sangre que tenía, ¿verdad? Entonces, y por ninguno, dice, había podido ser curada, hermanos, ¿verdad? Entonces, esa enfermedad a ella la estaba matando. Ya la había dejado, pues, digamos, pobre, no tenía dinero para acudir y buscar más médicos. Pero ella escuchó de Jesús que llegaría a ese lugar, ¿verdad? Y que ella dijo, yo iré. Y hay tanta gente, pero hay mucha gente que me imagino que no puedo pararme frente a ella, hablarle y contarle, pero si tan solo tocare su manto, la orillita de su manto, yo sanaré. Eso es fe, hermanos, ¿verdad? Ella tenía la certeza, la seguridad que al tocar el manto del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios, ella recibiría sanidad que saldría del poder de Dios. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínense lo que es el poder de Dios, lo que es la fe que ella tenía en nuestro Señor Jesús. Que ella al tocar el manto iba a recibir sanidad, y dice la palabra que apenas tocó el manto, el flujo paró. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Nota. Todos esperaban a Jesús gozosos. Punto número 1. Uno se acercó y se postró ante Jesús. Él era Jairo y le pidió que entrara a su casa. ¿Cuántos quieren que Jesús entre a su casa? ¿Cuántos ya tienen a Jesús en su casa? Eso es lindo, ¿verdad? Por supuesto que Jesús y el Espíritu Santo de Dios viven en mi casa. Punto número 2. La segunda persona se acerca a Jesús con fe de tocarle su manto para recibir su milagro. Y lo hizo y recibió su milagro. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo para tener la presencia de Dios en nuestra casa y donde quiera que andamos? Porque el Espíritu Santo mora en aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vive dentro de los que le servimos al Señor. (47) Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿sabe por qué? Ella no quería que nadie supiera de su enfermedad, porque según las leyes que tenían antes el pueblo de Israel, una mujer mientras estaba en su menstruación, ¿verdad?, en sus días, no podía salir ni tocar a nadie, ¿verdad?, porque estaba como inmunda. Entonces esta mujer tenía ya 12 años de andar así, pero oiga, ella hizo una excepción. Supo que Jesús iba a pasar por allí y no le importó, y se fue y tocó al Maestro. Pero ella sabía que no podía decir abiertamente el problema de su enfermedad. Entonces ella, como de escondidas, por detrás del Maestro, llegó y tocó solo el manto. No tocó al Maestro, solo el manto, la orillita.
Pero salió el poder de nuestro Señor Jesús y él sintió y él le dijo a sus discípulos: ha salido, ¿quién fue el que me tocó? Y ellos le dijeron: pero tanta gente, maestro, y preguntas quién te tocó. Sí, yo sé que me tocó alguien porque salió poder de mí. Aleluya. Entonces ella dice que la palabra dice que ya no pudo estar más oculta. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Déjeme decirle, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Solo tenemos que tener fe que al 100% recibimos el milagro de sanidad. Tenemos que clamar. No sé, tal vez estamos sufriendo por el dolor de alguna enfermedad, pero llorando con lágrimas en nuestros ojos, le clamamos al Señor y Él nos oirá. Él nos oye. Tenemos que tener la certeza, la seguridad que Él nos oye. Y a todo el que oye el Señor, no lo va a dejar así en esa situación. Porque Él es bueno y misericordioso. Para usted que no ha venido a los pies de Cristo, yo le digo que venga y dígale al Señor. He escuchado prédicas que dicen de que tú sanas y salvas. Ven, sálvame y sáname. Porque primero lo del reino, después lo demás viene por añadidura. Venga a los pies de Cristo. Usted no venga por el milagro, sino que por amor al Señor. 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Le dijo: ¿por qué me tocaste? Mira cómo andabas. ¿No sabes que ante las leyes de Israel no tenías que tocarme? No, no le dijo así. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Usted que no ha venido a los pies de Cristo es uno de los que el Señor necesita. Venga a los pies de Cristo. No se haga el renuente. Venga a su Salvador. Venga a nuestro Salvador. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La fe suya importa. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree en Dios? Venga a los pies de Cristo. La mujer con 12 años de flujo de sangre ha recibido su milagro, pero, oiga, todo se oye bonito, pero ¿ya se le olvidó Jairo? ¿Qué pasa con el que llegó primero y se postró ante Jesús y le pidió que entrara a su casa a sanar a su hija enferma, la muchacha de 12 años? Él ha visto todo lo que está sucediendo con la mujer del flujo de 12 años y sigue esperando por el maestro. Él es Jairo. Él fue el que llegó ante la multitud y que le apretaban mucho, pero él llegó hasta el frente y se postró y le dijo: por favor, entra a mi casa, mi hija está muriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, o de Jairo, ¿verdad?, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense qué noticia le llevaron a Jairo, y él estaba esperando. Él estaba esperando al que, por la fe de Jairo, que iba a hacer el milagro,
de curar la enfermedad. Pero ahora, al parecer, Jairo necesita un milagro de resucitación de su hija, porque ya llegó alguien y le avisó diciéndole: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Aleluya. No le dijo será sana, ¿se da cuenta? Le dijo será salva. ¿Qué es más importante, la sanidad o la salvación? La sanidad, ¿verdad? La salvación, perdón. Pero nuestro Señor Jesucristo la salvó y la sanó. Gloria a Dios. En el 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo estas palabras a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva, y serás salva. Se da cuenta que la estadía, la espera de este varón, miró todo lo que transcurrió en el tiempo de la sanidad de la mujer de 12 años de flujo de sangre. Le llegaron a informar: ya murió tu hija, pero él le dice: no temas, cree solamente. ¿Sabe? El creer es tener fe. Aleluya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya caminó para la casa de Jairo, ya entró a la casa de Jairo, y estando a la casa, no dejó entrar a nadie con él, dice, sino a Pedro, Jacobo y Juan, estos tres inseparables del Señor: Pedro, Jacobo y Juan. Y al padre y a la madre de la niña. 52. Y lloraban todos y decían lamentación por ella, hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aleluya. 53. Y se burlaban de él. Oiga, había gente que se burlaba del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estaba muerta. ¿Se da cuenta? Esa es la incredulidad. Tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo, Él puede resucitar muertos, por supuesto. Porque Él fue el primero en resucitar, y dice la palabra de Dios que Él nos resucitará a nosotros. Créalo, tiene que creerlo. 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Aleluya. Muchacha, levántate. Y el versículo que leímos al principio: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó la muerta, y él mandó que se le diese de comer. Así es de poderoso nuestro Señor Jesucristo. Así es de poderoso nuestro Dios. Levanta muertos. Entonces, si usted tiene un dolor de cabeza, una enfermedad, ¿por qué no la va a curar nuestro Señor? Si Él puede hacer resucitar muertos, si Él puede hacer volver el espíritu y que el espíritu entre en la persona para que esta persona respire otra vez y despierte, ¿por qué no va a poder sanar su enfermedad? ¿Por qué Dios no puede ayudarnos según sea nuestra necesidad? ¿Por qué usted piensa así? No,
Tiene que creer en que nuestro Dios es el Todopoderoso y así como hace resucitar muertos, puede favorecernos, sanándonos. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que saber que Él es nuestro Señor. Tenemos que saber que Él es nuestro Salvador. No tenemos que andar haciendo las cosas de este mundo, sino tenemos que venir con amor a los pies de Cristo, creyendo que Él es nuestro Salvador y sanador, que Él es nuestro rescatador, porque ya nos rescató del hoyo de la muerte y ahora vivimos en Cristo Jesús, felices, alabando y glorificando el nombre del Todopoderoso, el nombre del Padre, ¿verdad? Porque Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que, para llegar al Padre, tenemos que aceptar al Hijo, que Él es nuestro Señor Jesucristo. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Oiga, la gente llorando, cantando cantos para cuando alguien se moría, tenían que cantarle cantos, pero esta muchacha despertó con hambre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le plació hacer el milagro para que todos aquellos que estaban en aquel momento vinieran creyendo en Jesús, que creyeran en Dios. Y usted y yo, por supuesto, que creamos en Dios, que creamos en Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro sanador. Y para terminar, dice Lucas 8:56, y sus padres estaban atónitos. Imagínense, estaban súper tristes, estaban de muerte ellos también, pero ahora vieron que esta niña abrió sus ojos y le dijo el Señor, levántate, y le dio la mano para que se levantara la niña y le dijo, ¿estás sana? Denle de comer. Aleluya, ¿verdad? Entonces ellos estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria a Dios. ¿Saben? La fe sanó a la mujer del flujo de 12 años. La fe de Jairo hizo que este hombre fuera hasta allá donde estaba esa gran multitud a inclinarse ante Jesús. Vino Jesús después de todo y por la fe de Jairo y la familia, esta niña resucitó. La fe, ponga atención, tenemos que tener fe, no tenemos que dudar, no tenemos que ser como las olas del mar que van y vienen, nunca están estables. Tenemos que tener fe estable, que creemos en el Señor, que Él es el que lo puede todo. Si no, ¿cómo vamos a creer que nos vamos en el rapto? Que por el poder de Dios vamos a ser levantados, porque Él estará allá en las nubes esperando, dice la palabra, esperando por nosotros. Primeramente, dijo el apóstol Pablo, los muertos serán levantados, resucitados. ¿Por quién? Nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados y también llevados para allá con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe. Solo cree en Jesús, tu milagro viene. El tema de hoy. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree? Si usted cree, todo le es posible. Lo dice la Escritura, Marcos 9:23. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Hechos 16:31. Querido amigo y hermano, que estás cruzando en alguna necesidad, cree en el Señor. Algo
algo te está haciendo que andes como en dos aguas, como las olas del mar, afírmate, cree en el Señor. Tú que no has venido a los pies de Cristo, ven a los pies de Cristo Jesús. Te hago la invitación. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Entra en mi corazón. Límpiame, purifícame y santifícame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Dios. Te amo, Jesús. Te amo, mi Señor. Aleluya.